Buenos días. Vamos a iniciar el uso del QGIS o esta serie de tutoriales para el manejo del QGIS, que como hemos dicho será el programa, el software que estaremos utilizando principalmente y en espera de que nos faciliten de sus licencias del ArcGIS. En ese entonces veremos algunas herramientas de ese programa. En la sesión anterior veíamos las generalidades del entorno de este programa QGIS, en donde observábamos diferentes apartados o ventanas o visualizaciones. La primera de ellas es la que encontramos en la parte inferior izquierda, que se llama capas, donde se van a enlistar nuestros mapas que vayamos a añadir. Aquí en la parte superior tengo el apartado de navegador. Aquí podemos acceder a las carpetas, a los archivos que tengamos guardado en nuestra computadora o bien en algún dispositivo externo. Esta parte central es donde se van a desplegar nuestros mapas que hayamos añadido por acá en el apartado de capas. Y también veíamos acá arriba el apartado de la barra de botones y la barra de menús. También veíamos que en la parte inferior hay otra información importante como las coordenadas, la escala de visualización y algunos otros atributos de el proyecto de QGIS. Vamos a empezar a ver cómo podemos añadir los mapas. Vamos a trabajar con la cobertura o el mapa de marco geoestadístico que descargamos de INEGI. Ese marco geoestadístico, la versión de julio 2017, que es la versión que ocupa menos espacio y que se facilita la descarga. Este es el archivo que descargué de la página de INEGI. Tiene una serie de números ahí como nombre y ya esta es la carpeta descomprimida. Si accedo a esa carpeta, veo subcarpetas dentro de esa carpeta principal y voy a acceder a esta segunda carpeta, conjunto de datos, en donde ya están mis coberturas, mis mapas. Como veíamos en las sesiones anteriores, el formato general que utilizan casi todos los programas especializados en SIG es el formato shapefile. Este formato que está integrado por 3 archivos, pues los necesarios, 3 necesarios, y puede haber algunos otros. Comentábamos que los necesarios son el DBF, SHP y SHX. Aquí, como vemos, estos 3 corresponden al mapa que se denomina áreas geoestadísticas estatales, o sea, los límites de los estados, que ahorita vamos a desplegar en QGIS. Pero aquí observamos que están los 3 principales, DBF, SHP y SHX. Aunque también hay otros 2, el PRJ y el CPG. PRJ tiene la información del sistema de referencia de coordenadas. Si recordamos los videos anteriores que les pedí observar, ahí podemos visualizar a qué se refiere con el sistema de coordenadas, ya sea un sistema de coordenadas geográfico en latitud y longitud o bien una proyección cartográfica. Y este otro archivo CPG, junto con algunos otros que pueden aparecer, pues son opcionales para el despliegue. Para el despliegue los necesarios son DBF, SHP y SHX. Comentábamos que si le cambiamos el nombre a alguno de estos archivos, si lo movemos a otra ubicación, si lo borramos, nuestro programa no va a poder desplegar esa cobertura. Y aquí solo para resaltar, vemos que siempre
el archivo SHP es el que tiene el mayor tamaño de estos tres. ¿Sí? Todos mis archivos SHP que están en esta carpeta, pues son los que tienen los que miden más. Bien. ¿Cómo podemos añadir, por ejemplo, este mapa de áreas estadísticas estatales a mi proyecto de QGIS ya para empezar a desplegarlo? Aquí tenemos dos formas. En los software de SIG siempre hay más de una forma para poder hacer la misma herramienta, el mismo proceso. La primera forma, que para mí es la más fácil, es seleccionar aquí en nuestras carpetas, nuestros archivos. Seleccionamos el archivo SHP y lo vamos a arrastrar, o sea, clic sin soltar. Lo vamos a arrastrar a QGIS y lo voy a ubicar en el apartado de capas. Entonces aquí lo suelto. Me aparece información sobre el sistema de referencia. Aquí le doy a aceptar. Y ya lo despliega. Entonces así arrastrando los archivos SHP, solo los SHP, si yo los arrastro acá al QGIS y los llevo a el apartado de capas, yo ya tengo añadido este mapa de áreas estadísticas estatales en mi proyecto. ¿Cuál es la otra forma para poder añadir la información o para añadir algún archivo? Bueno, aquí en el panel, en el apartado de navegador, pues yo puedo ingresar a los archivos que tenga mi computadora y, por ejemplo, voy a entrar en esta carpeta que yo la designé como favoritos, que se llama coberturas. Aquí también tengo la información de marca geoestadístico. Y tengo la misma información. Por ejemplo, aquí nuevamente encuentro áreas estadísticas estatales. Entonces, si yo le doy doble clic dentro del apartado de navegador, también me añade acá abajo ese mapa. Entonces así yo tengo estas dos formas, ya sea desde mi explorador de Windows o mi PC, como le llamen, arrastrando el archivo SHP hacia el panel de capas aquí en QGIS, o bien en el panel navegador accedo a la ubicación de esos archivos. Si observan aquí en el navegador solo me muestra los archivos SHP. Entonces en el formato shapefile solo me va a mostrar el SHP, pero pues yo ya sé que al mostrarme aquí este mapa, por ejemplo, de áreas estadísticas estatales .shp, yo ya sé que tiene su correspondiente archivo DBF y SHX. Entonces, así es como puedo añadir un mapa a mi proyecto de QGIS. A la inversa, ¿cómo puedo quitar mapas que yo tenga enlistado aquí en mi panel de capas? Similar a otros programas, el QGIS utiliza mucho las opciones de clic derecho. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero quitar este mapa que está en verde, quitarlo solo del proyecto o aquí el entorno de QGIS, no lo estoy borrando de mi computadora. Solo lo quiero retirar de en mi proyecto aquí del QGIS. Entonces voy a dar clic derecho ubicándome sobre el nombre del mapa. Doy clic derecho y veo que se despliegan
varias opciones. La mayoría de ellas las vamos a estar viendo conforme hagamos ejercicios. Pero aquí, para quitar ese mapa de mi proyecto de QGIS, voy a ubicarme en esta opción que dice eliminar capa y que tiene el icono de una hojita y un menos encerrado en un óvalo rojo. Entonces yo le doy clic eliminar capa. Me pregunta para confirmar, ¿quieres remover este mapa? Le digo que sí. Y ya lo quitó solo del proyecto de QGIS, ¿sí? No es que lo borre de la computadora nuevamente, sino que solamente lo retire de mi proyecto de QGIS. Y con estas funciones yo puedo añadir diferentes mapas. Por ejemplo, voy a añadir ahora el áreas geoestadísticas municipales. Aquí ya se despliega. Estos son los límites de los municipios. Yo también puedo añadir localidades rurales puntuales. Estos son puntos. Recordemos que el formato shapefile, formato vector, podemos representarlo en líneas, puntos y polígonos. En este caso es la serie de puntos que me representan localidades rurales. Ahora, otra función para visualizar. Aquí yo tengo, bueno, bastantes puntos, ¿no? Son más de 2000, me parece, localidades. Pero ¿qué tal si yo quiero ver lo que hay abajo? Pero no quiero quitar mi mapa de localidades rurales de mi proyecto de QGIS. O sea, no quiero eliminar la capa. Para eso sirven estas palomitas, para ocultar o visualizar las coberturas. Por ejemplo, si yo le quito solo la palomita al mapa de localidades rurales, me oculta ese mapa de puntos, pero me lo mantiene en mi proyecto. Aquí está, no lo he quitado. Si yo vuelvo a añadirle la palomita, vuelve a aparecer. Entonces, así yo puedo ocultar o desplegar los mapas que yo tenga enlistados aquí en el apartado de capas, en la sección de capas. Bien. Otra de las funciones para visualizar o para analizar los mapas es arrastrar, o sea, mover el mapa, y eso simplemente lo hago con mi cursor. Aquí observan que mi cursor tiene una forma de una mano, que cuando yo le doy clic sin soltar, ese cursor cambia como si estuviera agarrando el mapa. Entonces, dando clic sin soltar, yo puedo mover el mapa que estoy desplegando para poder visualizar alguna zona. Y en combinación con esta función de arrastrar o el paneo, que también así se denomina en algunos programas, con este paneo y en conjunto con el acercamiento y el alejamiento me permiten analizar la información de alguna cobertura. ¿Cómo accedo a las herramientas de alejamiento y acercamiento? Nuevamente tenemos varias opciones para hacer eso. La primera es utilizar estos botones que tienen las lupas. La lupa que tiene el más es para acercar. Si yo le doy clic a este botón de acercar, que se llama acercar zoom, aquí dando un clic, simplemente yo empiezo a acercar. El acercamiento lo hace con base en donde yo hice el clic. Pero también yo puedo crear áreas que a mí me interese que se muestre ese acercamiento. ¿Cómo genero esa área o ese cuadro de acercamiento?
ubico mi cursor en alguna de las áreas que me interesa analizar y dando clic sin soltar, empiezo a generar este recuadro de sombreado que, por ejemplo, si yo lo defino ahí en esa área y lo suelto, me hace el acercamiento con respecto al área que yo definí con ese recuadro. La función inversa es la lupa con el menos, alejar zoom. Igual, si doy un clic, empieza a alejar con respecto al punto donde yo le di clic. Pero también puedo hacer recuadros con clic sin soltar. Recuadros de alejamiento. Entonces, dos botones, el más y el menos, las lupas, para acercar y alejar. Pero también yo puedo utilizar si están utilizando el ratón de la computadora con el scroll, o sea, la ruedita, yo puedo alejar y acercar simplemente girando el scroll, la rueda del ratón. Y entonces en combinación con el paneo, si regreso aquí al botón de la mano del paneo, en combinación acercamientos y el paneo, yo puedo visualizar de forma visual algún área que me interese de mi mapa. Cuando empezamos a utilizar estas herramientas del paneo, acercamiento, alejamiento, es común que movamos, ya sea deliberadamente o por error, y que no aparezca en nuestro mapa. Aquí podemos regresar a la extensión de nuestro mapa de la siguiente forma. Ubico aquí en mi panel de capas, ubico el mapa que yo quiero presentar, o que quiero que muestre aquí el área de despliegue. Doy clic derecho nuevamente y accedo a esta opción que dice Zoom to Layers. Si le doy clic, me manda nuevamente mi zona de despliegue a la totalidad de la extensión del mapa donde yo le di clic derecho. Entonces, si por ahí les llega a desaparecer, así pueden presentarlo nuevamente, o también con este botón que es, perdón, este botón de la lupa con las tres flechas. Si yo le doy clic, me regresa a la extensión total de mis coberturas. Bien. Estas son las funciones básicas para poder añadir y retirar capas en mi proyecto de QGIS. Poder visualizar la información, presentarla, hacer zoom, ir a otra zona, y entonces estas combinaciones de herramientas me permiten analizar geográficamente la información de mis coberturas. Aquí si observan, acabo de añadir el mapa de localidades de puntos. Conforme yo le doy un acercamiento, ajusta el tamaño de los puntos. Si yo regreso a la extensión total, veo, bueno, que los puntos tienen un tamaño considerable, pero al ir haciendo acercamiento, ese tamaño de los puntos se ajusta.
Cuando explicamos el contenido de las coberturas vector y las coberturas raster, dijimos que, pues más allá de visualizar polígonos, puntos, líneas, en el caso de los vectores, y en el caso de los raster, pues los píxeles, un polígono pues no me muestra la información necesaria sin su correspondiente base de datos. Bueno, en este mapa de los estados, pues sabemos que cada polígono representa un estado. Pero, pues si alguien, un extranjero que no ha tenido clases de geografía desde la primaria, pues no sabría exactamente qué son esos polígonos. Entonces, la base de datos que está vinculada, en este caso, con estos polígonos, o bien en esta cobertura de localidades con estos puntos, o en su caso con los raster, los píxeles, nos va a permitir identificar la información que tiene cada uno de estos polígonos, de los puntos, líneas o píxeles. Ahora, ¿cómo puedo empezar a visualizar la información de esa base de datos? Bueno, en primera, pues yo puedo desplegar esa base de datos de la siguiente forma. Me ubico sobre el mapa que yo quiera desplegar la base de datos aquí en el panel de capas. Nuevamente doy clic derecho y busco la opción que dice abrir tabla de atributos, que está casi en medio del listado de opciones cuando dimos clic derecho. Entonces, abrir tabla de atributos, le damos clic y se despliega esta ventana, que en este caso es la base de datos de este mapa de polígonos. Como sabemos, bueno, el nombre no lo dice, áreas geoestadísticas estatales, pues sabemos que son los estados en los que se conforma o en los que se divide las entidades federativas en las que se divide la República Mexicana. Más adelante vamos a analizar con más detalle esta base de datos, pero simplemente por ahora es cómo desplegarla. Para cerrar, yo simplemente doy clic aquí en la tache, en la X de cerrar, y lo oculta, ¿sí? No lo borré, simplemente lo oculté. Por mientras, vamos a utilizar este botón que es un cursor, o sea, una flechita blanca con una I encerrada en un círculo azul, que al sobreponer dice identificar objetos espaciales. Si yo le doy clic, veo que mi cursor cambia la forma de mi cursor a una flecha negra con una I negra. Y en este caso, si yo le doy un clic teniendo activo este botón de identificador, un clic en algún polígono, me va a mostrar o va a aparecer una ventana aquí en la parte derecha en donde me muestre la información que está en la base de datos, pero solamente del polígono o el punto o la línea, si fuera el caso, o el píxel, donde yo le di clic. En este caso, bueno, yo le di clic al estado de Chihuahua, que me aparece nombre de la entidad, nom.ent, Chihuahua. CVE.ent, que es clave de la entidad, 08. Y así yo puedo analizar, por ejemplo, si le doy clic, bueno, aquí seleccioné o le di clic a un área donde me marcó en rojo Veracruz y Puebla. Para eso yo puedo hacer un acercamiento para dar con mayor precisión el clic. Entonces ahí está. Solo le di clic
al estado de Veracruz y aquí me aparece el nombre de la entidad, Veracruz de Ignacio de la Llave, clave de la entidad 30. Si yo le doy clic en Puebla, en Hidalgo, en el Estado de México, etcétera, Oaxaca. Entonces, con este botón de identificador, yo puedo observar qué información en la base de datos tiene el polígono, punto, línea o píxel donde yo esté dando clic. Para cerrar esta ventanita, bueno, puedo darle aquí con la X, en esa ventanita arriba a la derecha, o bien dando un clic aquí en una parte blanca, ya me quito esa selección y doy la tache. Entonces así yo puedo empezar a desplegar la información, ya empezar a analizar la información de mis mapas. Recordemos que el propósito de un sistema de información geográfica es optimizar la toma de decisiones. No es solamente hacer mapas, es optimizar la toma de decisiones. Y con este análisis geográfico, en este caso de los mapas, a través de añadir formato shape, haciendo el paneo, acercamiento, alejamiento, y con la opción de identificador, pues yo puedo iniciar a analizar, a interpretar o a entender esa información que me interesa. Por ejemplo, aquí acabo de desplegar el mapa, la cobertura de los municipios. Y si yo le doy un clic en algún municipio, observamos que donde yo le di clic, que apareció la información del estado. ¿Por qué no me apareció la información del municipio? Porque aquí a la izquierda, en el apartado de capas, yo tengo seleccionado, o sea, lo tengo en gris, áreas geoestadísticas estatales. O sea, me está dando la información de los estados. Si yo le cambio aquí en la selección a los municipios, ahora sí, ya me da la información de la base de datos, en este caso del mapa de municipios. Por ejemplo, este que yo le di clic, que aquí lo tengo marcado en rojo, ese es el municipio Guadalupe Calvo de el estado de Chihuahua. ¿Cómo sé que es de Chihuahua? Por la clave de la entidad 08. Entonces así yo puedo ir visualizando la información, en este caso de los municipios. Y para el caso de las localidades, bueno, pasa lo mismo. Tengo que, para que aquí en el cuadro me aparezca la información de las localidades al dar clic, pues yo tengo que seleccionar aquí en el listado ese mapa de localidades. Y por ejemplo le voy a dar clic en este punto. Esta localidad se llama La Rueda, que pertenece al municipio 017 de la entidad 10. ¿Qué municipio? Pues si yo selecciono aquí en el listado municipios y doy clic en este municipio es Ocampo. Clave ¿de qué estado? Clave de la entidad 10. Bueno, si no me sé los identificadores de los estados, ahora yo selecciono aquí en mi listado áreas geoestadísticas estatales y doy clic nuevamente. Entonces aquí me aparece, me muestra que la clave de la entidad 10 corresponde a Durango. Entonces esta localidad pertenece al estado de Durango, al municipio de Ocampo, y esa localidad se llama La Rueda. Entonces, conforme yo selecciono
aquí en mi listado, utilizando la herramienta de identificador, yo puedo obtener la información que está en la base de datos de las coberturas. Bien. Otra de las formas o otro de los procesos o las herramientas que tienen los software especializados en SIG es poder cambiar los colores o las líneas de mis coberturas. Por ejemplo, si yo quisiera que se desplegara, bueno, el mapa de los municipios que tengo aquí, pero que al mismo tiempo yo pueda visualizar los límites estatales, tengo que definir ciertas características aquí en mi panel de capas. En primera, yo voy a pasar en este listado, voy a pasar en la parte superior de ese listado al mapa de áreas geostadísticas estatales. En estos listados de coberturas, yo puedo pasar arriba, puedo pasar abajo en el listado a los mapas. ¿Cómo hago eso? Bueno, me ubico aquí en el nombre de ese mapa que yo quiero mover dentro del listado. En este caso, voy a ubicarme sobre la capa áreas geostadísticas estatales y dando clic sin soltar, yo voy a mover, si ven aquí, empieza a moverse ese mapa en el listado. Entonces lo voy a ubicar ahí en la parte superior. Y si observamos ya me ubicó el mapa de áreas geostadísticas estatales al inicio de este listado. Antes estaba acá abajo, hasta el final del listado. Ahora está al inicio. Pero bueno, sí, ya lo pasó al inicio y veo que se despliega, pero obviamente me está ocultando, así como está, lo que hay por debajo. Veámoslo, un símil sencillo de poder visualizar como un sándwich. Si yo lo veo en la parte superior, ese sándwich, pues solo veo al pan. Y en este caso no puedo visualizar lo que está por debajo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Podemos decir, bueno, quitamos la palomita. Pero al quitar la palomita, o sea, al ocultar ese mapa de estados, pues hace eso, me oculta los límites estatales. Entonces lo que yo quiero es que se muestren los límites de los estados, pero al mismo tiempo poder ver los límites municipales. ¿Cómo hago eso? Pues para poder realizar ese proceso tengo que entrar a las propiedades de la cobertura. ¿Cómo entro a las propiedades de la cobertura para manipular el color de relleno, el color de la línea, hacerlo transparente, etcétera? Para entrar a las propiedades de la cobertura, nuevamente voy a ubicarme sobre el mapa que yo quiero modificar y voy a darle doble clic. En este caso le acabo de dar doble clic al mapa de áreas geostadísticas estatales. Y me despliega esta ventana que se llama Layer Properties, o sea, propiedades de la cobertura o propiedades del mapa.
Aquí en la parte izquierda vemos que hay diferentes pestañas para cambiar diferentes atributos, pero por el momento vamos a ubicarnos en la pestaña Simbología, que por lo general la tiene ya seleccionada cuando entramos a propiedades de la cobertura, pero en caso de que a ustedes no les aparezca de en un inicio, pues simplemente le dan clic aquí en la pestaña Simbología. En esta pestaña Simbología podemos cambiar la visual de, en este caso, los polígonos que aparecen en esta cobertura que yo le di doble clic, o sea, en las áreas geoestadísticas estatales. Esto es parecido a cuando hacemos una figura en PowerPoint y queremos cambiarle el relleno, la línea, etc. En este caso, para poder hacer que solo se vean las líneas de mis límites estatales, o sea, que deje ver por abajo lo que hay en las otras coberturas, pues yo tengo que definir que sea transparente o que no tenga relleno los polígonos de mi mapa de estados. Para eso voy a entrar aquí en la opción que veo de color. En donde yo puedo cambiarle la información de la coloración. Perdón. No es primero en color, lo voy a cancelar. Para definirlo transparente, bueno, déjenme ver si... Ok. Bueno, quiero checar si también a ustedes les aparece... bueno, veámoslo así, esperemos que sí les aparezca. Aquí en favoritos, en la parte inferior, les debe de aparecer varios diseños predefinidos. Ubiquen, si es que les aparece, alguno de estos tres, que dice Outline, Outline Red, Outline Green, Outline Blue. Seleccionemos el que se llama Outline Red. Y al seleccionar, vemos que acá arriba nos muestra una previsualización cómo se verían esos polígonos. Y para que ya aparezcan aquí, ya en mi mapa, voy a dar clic primero en aplicar. Entonces observamos que le quitó el color de relleno a los polígonos de los límites estatales y solo mantuvo la línea del contorno. Entonces, en este caso, si ya le doy a aceptar para que define esas características, pues yo ya puedo visualizar los municipios, por ejemplo, aquí dentro de el estado de Durango, que yo sé que este límite es el estado de Durango, si no, pues lo constato con ayuda del botón identificador. Yo ya puedo visualizar los municipios que están dentro de ese polígono, que es mi estado de Durango. Entonces así yo puedo definir transparencia o sin color alguno de los mapas que yo estoy manejando en caso de que este efecto me ayude a visualizar la información. ¿Sí? Bien.
por aquí vamos a dejarle en este primer ejercicio del tutorial del QGIS. Les voy a pedir que practiquen estas herramientas que acabamos de ver. Y ya para finalizar, vamos a guardar este proyecto del QGIS. Si vemos acá arriba, nos aparece proyecto sin título QGIS. O sea, este proyecto aún no tiene nombre, no lo hemos guardado. Entendiendo a un proyecto de QGIS como la sesión o el entorno que hemos estado trabajando, las coberturas que yo tengo enlistadas, aquí los efectos que yo he definido en mi mapa. Entonces, si yo quiero cerrar el QGIS, pero en algún otro momento quiero retomar esta sesión, o sea, dejar el mapa o los mapas como lo tengo actualmente y para en otra sesión no volver a cargar los mapas, cambiarle la coloración, etcétera. Yo puedo guardar este proyecto de QGIS simplemente dando clic en este botón del disco, del disquete, que dice guardar proyecto. Entonces vamos a guardar el proyecto. Aquí si observan el tipo, lo primero que debemos observar es el tipo de archivo, archivos QGZ. QGZ son los archivos que me dicen que es un proyecto de QGIS. No es una cobertura, no es un shapefile. Sabemos que los shapefiles tienen la extensión SHP, otro archivo SHX y DBF. Esta es la extensión de los archivos de un proyecto de QGIS. Entonces, yo voy a ubicar la carpeta donde desee guardar la información y le defino algún nombre. En este caso yo voy a bautizarlo como clase SIG. Doy clic en guardar. Veo que ya le cambió el nombre acá arriba a clase SIG. Y si yo me paso en mi PC a la carpeta donde lo guardé, pues veo que aquí está clase SIG, que es un proyecto de QGIS. Aquí en tipo dice QGIS Project. ¿Ok? Entonces eso es importante definir. Proyecto de QGIS es diferente a las coberturas o los shapefiles que yo tengo almacenados. Bien. Entonces por aquí le dejamos en esta primera sesión ya del trabajo del tutorial del QGIS. Y continuamos en las siguientes sesiones.